Y ya está listo entonces Hernán Calderón, presidente de Conadecus, con quien vamos a conversar también sobre esto, pues el alza de los precios, ¿verdad?, de la canasta básica especialmente, y la Agencia de Protección del Consumidor, que también es una idea que está dando vueltas. Bienvenido, Hernán, muchas gracias por conectarte esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Un ¿Qué saludo a tal, todas Hernán? y a todos. Muchas gracias. Bueno, primero estábamos justamente conversando sobre este aumento del sueldo mínimo, ¿verdad? Y las medidas que está tomando el gobierno por este aumento de los precios de la canasta básica. ¿Cómo ves tú lo que está pasando? ¿Están atentos a lo que suceda justamente? Cuéntanos, Hernán. Bueno, lógicamente que estamos preocupados, no solamente preocupados por el alza de precios, que también tiene que ver con el endeudamiento, que las familias ya no les alcanzan sus ingresos, van a comprar con la tarjeta de crédito. Ese es el crédito más caro. Ahí están comprando los productos con un alza increíble, porque te aplica la tasa máxima convencional en caso de morosidad. Las tasas de interés están altas hoy día y por lo tanto comprar con tarjeta es una mala opción para los ciudadanos. Sin Es una embargo, mala claro, opción. cuando los Esto sindicatos de los... significa endeudamiento, Sí, esto significa de que las personas cuando no tienen ingresos lo que hacen es comprar todos los productos de primera necesidad con su tarjeta, pero cuando se acaba el cupo de esa tarjeta seguimos con la segunda o seguimos con la tercera, y esto es como la bicicleta, como le decimos nosotros. Es hacer la bicicleta hasta que llega un momento en que esto revienta y quedas con un sobreendeudamiento impagable y que lamentablemente ya se acaba el aire que le estaba dando la tarjeta. Por lo Claro. tanto, es una mala opción. Lo segundo es que, lógicamente, que es positivo que aumente el salario mínimo, pero hoy día el salario mínimo a las familias no les alcanza. No alcanza con el salario mínimo, es mucho claro. más que lo que necesita. Y lamentablemente casi el 50% de los trabajadores en Chile viven con un salario mínimo, que además, todos los puestos de trabajo, como se ha dicho que ha bajado la cesantía, los Son trabajos que se están informales, ofreciendo peor son pagados. precarios. Por lo Sí, tanto, son la mayoría de sueldo mínimo. Hoy día el alza en los arriendos, las familias que no tienen vivienda, el alza en los arriendos es, pero gigantesco, es inalcanzable. Por lo tanto, hay una situación social que hay que resolverlo. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Fíjate que hemos ¿Qué ha estado propuesto proponiendo, Conadecus? Ujú. en tiempos de dictadura, en tiempos de dictadura, las familias con la crisis económica de los años 80 se organizaron en los comprando juntos, en las juntas de vecinos, en los barrios, y se juntaban y compraban por mayor. Por lo menos obtenían una rebaja porque compraban por mayor volumen y después se repartían las mercaderías. Yo creo que hoy día la familia y los vecinos tienen que juntarse, asociarse y comprar de esta manera para poder bajar el costo de la canasta básica. Ahí hay un mecanismo que tiene, más allá de los subsidios que del gobierno. De todas maneras van a tener que hacer medidas para poder comprar de tal manera de rebajar ese costo que tiene la canasta básica, porque, mira, Bueno, anoche, mi anoche, opinión Hernán... personal, No, ¿sí? termina tu idea, perdón. Mira, mi opinión personal es que es muy positivo que se den los subsidios, que se aumente el salario mínimo, creo que es un buen salto, que ya llegue a los 400.000, pero nosotros tenemos un problema más de fondo. El problema de fondo es que nosotros no tenemos una economía de mercado y un libertinaje que es incontrolable. Por lo tanto, a mayor demanda, mayores recursos de los ciudadanos, van a volver a subir los precios y nosotros no tenemos control de precios. Eso Esto es va, fuerte. esto va a pasar. Yo creo que esto tiene que ver con una investigación de fondo de los mercados, cómo están funcionando los mercados. Y segundo, que tenemos otra situación que es más grave todavía, que es la seguridad alimentaria que tenemos que tener los chilenos. A ver. Hoy día, si vamos a los campos, los mejores campos se transformaron, en vez de ser producir para el consumo interno, se consume para exportación. Y en consecuencia, hoy día ya no producimos, bueno,
por acuerdos comerciales no producimos ni rap ni maravilla para producir aceite, pero tampoco producimos legumbres. Las legumbres son todas importadas, no producimos harina. Por eso subieron tanto las legumbres también. Es más, fíjate que como hay pocos campos y la pequeña agricultura no tiene un apoyo concreto para que pueda producir los alimentos para el consumo interno, bueno, hoy día nosotros estamos comiendo papas de Perú, zapallos de Perú, estábamos consumiendo paltas de Perú, paltas de México, porque los productos nuestros se van para afuera y no quedan para el consumo interno. Entonces, había una transformación también en de la agricultura, principalmente con la agroindustria, que ha ido ocupando los mejores campos para producir principalmente frutas de exportación. Y eso es también lo que tiene que abocarse el gobierno. ¿Cuál es la seguridad alimentaria que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las cuotas que tienen que quedar para los chilenos? ¿Primero alimentamos China o alimentamos a los chilenos? Bueno, tenemos ahí un problema que también hay que resolverlo. Interesante. Esto significa de que cuando tú vas a la feria, ya los tomates, difícilmente vas a encontrar tomates a menos de 1.200, y días están cerca de 1.800. Sí. Y voy a hablar de cosas simples, coliflor, brócoli, lechuga, todas carísimas, porque los campos chilenos son cada vez más pocos los que producen para el consumo interno. Se transformó nuestras tierras se transformaron en tierras cultivables para la exportación. Y a eso le agregamos que parte de los territorios están ocupados por bosques. Bueno, tenemos primero crisis hídrica, tenemos crisis de terreno de producción para consumo interno. Hay un tema grandioso aquí que tiene que arreglarlo, y el ministro de Agricultura, yo lo he visto, Teo Valenzuela ha estado muy preciso. Él entiende cuál es el problema de fondo. Sí, es muy real eso. Varias cosas. Sobre las tarjetas, como usted decía, añadir que según los sindicatos de los supermercados, más o menos han visto un aumento en un 15% de familias que están comprando alimentos con tarjetas, endeudándose para alimentarse. Anoche hubo un saqueo también, ¿no? En un supermercado de Talagante. Exactamente. Hubo 45 detenidos y 33 quedaron libres hoy día. Y 200 personas más o menos fueron las que entraron, ¿no? Exactamente. A sacar comida. Y no solamente eso, ese es el tema. Bueno, que sacaban televisores. Sí, yo también lo escuché al alcalde, que dijo, bueno, yo entiendo que entren a buscar arroz y aceite, pero no entiendo lo de las teles. Y después salió otro y dijo que el alcalde estaba justificando el saqueo. Pero bueno, cosas que suceden en la prensa hegemónica. Usted decía entonces que al aumentar la demanda podrían volver a aumentar los precios, pero entiendo que eso es innegable, claro, pero también entiendo que podría haber alguna, no un control de los precios, pero sí prometieron investigaciones, ¿no? Diversas. Hoy día habló Nicolás Grausi, para complementar ahí lo que tú vas a decir, y dice que hasta el minuto el Ministerio de Economía no tiene ningún antecedente para afirmar de que haya una colusión de los supermercadistas en ningún aspecto. Ya, existe en Chile una Fiscalía Nacional. Quiero agregarte Fiscalía Nacional justamente Económica. en ese punto. No es necesario que haya colusión. Muy cierto. No es necesario. Porque tú tienes el control del mercado, y cuando son un oligopolio, son poquitos. Exacto. Por lo tanto, necesitan aplicar su posición dominante. Es que, para ser preciso, dijo eso. No tengo antecedentes son tres dueños para pensar de que los supermercadistas están aprovechando su posición dominante. Esa fue la palabra exacta del ministro. Mira. Dijo que yo no creo que hay que investigarlo. No tenía antecedentes. A ver. Especulación, acaparamiento. Lo dijo en Radio Futuro hoy a las 8 de la mañana. Abiertamente abuso. Yo creo Entonces, que tenemos una situación que yo también creo que cuando algunos economistas dan distintas explicaciones, que primero la pandemia, que después viene que la guerra, después que el alza en los fletes navieros, pero en estos casos de lo que nosotros estamos viendo, el alza de precios, ninguno cae en esa situación. Nosotros no traemos aceite de Ucrania ni de Rusia. No, perdón, pero eso está equivocado. No. Es que el aceite que viene de Argentina viene por
el aceite que viene de Argentina viene de un país que está exportando a otros países ahora, porque esos países antes compraban de Ucrania, ahora no pueden comprar de Ucrania, por ende compran de Argentina y por ende hay menos aceite. El efecto dominó. Yo estoy súper de acuerdo con un punto básico, que es que hay en Chile muchísimo abuso. ¿Ya? Abuso hay de parte de los supermercados. Estoy muy de acuerdo también que no tienen que ponerse de acuerdo para coludir cuando simplemente tienen poder de mercado. Eso es real. Pero también hay un fenómeno mundial que está súper como estudiado de las Naciones Unidas, de la Organización de Alimento y Agricultura, que están subiendo los precios a nivel mundial, incluyendo el precio de aceite, precisamente por esos fenómenos como globales. Y eso es una realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Porque no, al final para nuestro público, y creo que para todas las familias en Chile, no le interesan las causas de la inflación. Le interesa que pare, le interesa tener más comida. Entonces quería preguntar por el tema del observatorio de precios que propone el gobierno y por las ayudas específicas en asignación familiar. A mí me parece bien que haya un observatorio de precios. El problema es que nos vamos a quedar en el observatorio y si no tenemos medidas concretas para poder tomar en caso de que haya una alza desmesurada o un desabastecimiento de productos. Yo creo, mira, lo principal aquí es que nosotros tenemos que hacer un plan para poder tener la seguridad del abastecimiento con productos internos. Porque aquí también podemos decir de que los productos vienen importados, que Argentina está vendiendo el aceite a precio internacional. También es verdad, todos van a aprovechar el minuto para poder sacarle más rentabilidad a sus productos. Pero tenemos un problema, hay productos que son exclusivamente de producción nacional y igual tienen un precio superior y empiezan a igualarse al precio internacional cuando es solamente consumo interno. Y eso lo has visto en el tema no solamente agropecuario. Vemos en el precio del pollo, que también se disparó. El precio de la carne somos más dependientes. El precio de la harina somos dependientes 50%. Pero hay un sinnúmero de productos naturales, productos que son frutas y verduras, que son principalmente consumidas y producidas por el país. Usando insumos de combustibles que también suben. Que no tiene ninguna relación con la crisis internacional porque son de interiores. Esto no solamente se produce en este mercado, ¿no? Yo creo que hay mucho tema de abuso, específicamente de precios, de sacarle mayor rentabilidad a los productos que son producidos con insumos nacionales, con materias primas nacionales y con producción nacional. Cosa que hay muchos. Yo lo pongo en una cosa. No sé qué fue lo que subió, pero la madera subió un 150%. Sí, eso, es loquísimo eso. Eso viene de la pandemia. Lo confirmo. Lo subsidió. Todos los precios están subiendo. Realmente la pregunta, insisto, es cómo podemos enfrentar eso. Y por eso es importante entender, ¿cierto? Porque no queremos que desaparezcan los productos, queremos que hayan más productos. Eso es lo fundamental. Tienen que aumentar la producción, tienen que aumentar la cantidad de productos que están y eso permite entonces que uno pueda tener precios más decentes. El problema, en el caso de producción agrícola a nivel mundial, pero particularmente en Chile, es que es muy intensivo en el uso de combustible. Tenemos una pregunta súper importante relacionada con el cambio climático. Quizás el factor más importante en todo esto, más allá de la guerra en Rusia, que es una cuestión coyuntural, es que vamos a estar con los precios de los alimentos subiendo siempre por el desastre climático que en este momento están matando a gente, ¿no? En este momento muere gente por la subida de las temperaturas en partes del globo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Cuando la agricultura depende tanto de combustible que está subiendo de precios, suben todos los precios. Necesitamos una forma de producción agrícola que no depende tanto de los combustibles. Es un factor súper importante que tenemos que enfrentar, porque esto de decir, no, se están subiendo simplemente por colusión, es al final hacer el quite de los problemas estructurales de producción que si no los resolvemos vamos a terminar con los precios subiendo de todas formas. Y es interesante que en Argentina no están subiendo los precios. ¿Pero por qué no están subiendo los precios en Argentina? Porque el gobierno tiene un fideicomiso
donde obliga a los exportadores, porque Argentina es exportador de productos, exportan al extranjero productos de esos altísimos precios, soya, mucho más. Ellos cosas, ocupan esos dineros en parte para pagar a los que producen en el mercado interno. Yo no estoy en contra de la exportación agrícola, creo que eso puede aumentar la cantidad de alimentos disponibles para el país mismo. Si se logra, el gran problema acá es la desigualdad. Porque acá, cuando se vende productos agrícolas, entra mucho dinero al país. Ese dinero se podría ocupar para generar alimentos para las personas. No lo hace porque ese dinero va directo a una élite. Pero no iría por eso en contra de la exportación, sino la distribución de los recursos. Tú debieras dejar establecida una cuota para consumo interno. No todo puede ser exportación. Nosotros comemos y consumimos lo descartable. Normalmente en todo lo que es fruta de exportación, los chilenos consumimos lo que es descartable, lo que no se puede exportar. No es mucho los productos que son exportables, como en el caso de las frutas, que llegue la fruta de exportación a la mesa nuestra. A veces pasa por otras circunstancias, porque hay un paro camionero, la fruta no puede exportarse y al final queda en el mercado interno para poder venderla, pero hay cuotas. Todo lo que nosotros producimos en el ámbito agropecuario es todo exportable. Si todo se puede exportar, todo se va para afuera y nosotros quedamos solamente con lo descartable. Yo me acuerdo... Entonces, creo de que nosotros tenemos que tener cuotas. Y en el segundo tema, me parece de que los acuerdos comerciales nos pusieron barreras, justamente. Nosotros no puede ser de que no podamos producir RAP ni tampoco maravilla para producir nuestro propio aceite como lo hacíamos antes. Hoy día no podemos producir RAP ni maravilla para poder producir aceite porque por el acuerdo de ingreso de Chile al Mercosur quedó prohibido de que Chile pudiera hacer sembrar RAP y maravilla para producir aceite y solamente quedamos expuestos a que tenemos que importar. ¿Qué es lo que sucede? El único RAP que se produce en Chile es alimento para salmones, no es para consumo humano. Por lo tanto, tenemos ahí, lo mismo nos pasó con las lentejas, los garbanzos, los porotos, todos de Canadá, importados. Nosotros no producimos ya prácticamente. Es muy mínimo lo que podemos producir, porque los campos han cambiado. Y por lo tanto, aquí se necesita una política de fortalecimiento y de apoyo a la pequeña agricultura familiar. Ahí está el punto, que son los que nos pueden dar el abastecimiento permanente, porque ellos son los que producen las lechugas. Sí, pues. Ellos son los que producen... Es un cambio de paradigma también. El tomate ya está industrializado, claro. Por lo tanto también. Pero la pequeña agricultura familiar nos produce un sinnúmero de productos y que tienen, además, una cadena muy directa, que muchas veces va directa desde la feria al productor, porque son pequeños. Sí. Eso hace de que los productos lleguen a menor valor. Y hay todo Tenemos que resolverlo. Una cultura sobre eso. Hay mucha gente que se dedica a armar huertos comunitarios, a hacer estas como, no me acuerdo cómo se llaman, pero que son ferias chiquititas que tienen... Sí, claro, como la de la Reina, se le compra producto orgánico. No, pero son ferias que tienen por ejemplo, 4 que se llaman como de corto... entonces se ponen en la salida de los metros. Sí, y se ponen en la salida de los metros y son chiquititas, tienen uno de cada uno de fruta, uno de verdura, uno de flores, uno de garbanzo y de distintas cosas. Solo quería leer algunos comentarios para que también respondamos algunas preguntas del público. ¿Le parece, Hernán? Perfecto. Dice Gloria Galvez, cuando se paga la primera cuota de la compra de alimentos con tarjeta, los alimentos ya van por el desagüe. Tamara Oces dice, yo tengo que tener 2 trabajos para poder costear mis gastos y aún así no me alcanza. En mi rubro el sueldo en vez de subir, baja. No sé cuál es el rubro de Tamara, podría contarnos. Carmen Espinosa dice, ¿son los empresarios los que suben los precios? Descaradamente compran el aceite en Argentina a 1.500 y acá el líder se da el gusto de venderlo al doble. Dice Carmen Espinosa en el Facebook. Y en el Facebook, José Manuel Soto dice, por fin alguien habla de seguridad alimentaria, dice. En YouTube, Verónica Dián dice, hay que avanzar hacia una autonomía alimentaria. Chile puede autoabastecerse con una producción agrícola propia.
Jorge Fopiano en el Facebook dice, hoy fui por última vez a un supermercado Santa Isabel. Subieron los precios y se desabastecieron ciertos productos. De ahora en adelante, solo en los locales de mi barrio. En Facebook, Willy Eddy dice, hay que fomentar el autosustento y los huertos comunitarios. Mira, justo lo que yo estaba diciendo. Es la única manera de combatir esta crisis. En muchos países de Europa esta práctica ya es habitual. También en algunas comunas de la capital que yo conozco, en varias se están empezando a armar todo lo que tiene que ver con huertos comunitarios, ¿verdad? Es bien interesante eso. Y por esos eran los comentarios que tenía. Que Falta harto lo último de la pequeña agricultura campesina. Sí, es un camino largo, en todo caso, lo que plantean. Pero no ha habido ayuda por mucho tiempo. Y el monocultivo, y aparte que también entendemos cómo ha funcionado esto en los últimos 40 años. Si antes no había tanta plantación de palta como hay ahora, ¿y por qué la hay? Porque hay negocio detrás de eso. Pero es un camino largo. Tenemos que arreglar también el problema coyuntural de ahora, y eso... Yo creo ahí, Hernán, que es importante plantear la idea de las asignaciones directas, ¿cierto? ¿Usted tiene ahí alguna opinión respecto a si es mejor esa entrega, ya sea a través de una tarjeta con plata o directamente a una cuenta RUT? ¿Es mejor que entregar una canasta familiar como se hizo el año pasado? No, lógicamente que la mejor medida es entregar dinero para que la gente, las personas dispongan cuáles son los productos que ellos consumen, porque hay muchas personas que no consumen, por ejemplo, los celíacos y otros más que tienen problemas para comprar ciertos productos. Por lo tanto, la canasta no funciona. Las personas deben disponer de ese dinero para comprar y mejorar y comprar lo que ellos necesitan y cuáles son los de su consumo habitual. Por lo tanto, ahí es asignación directa, un subsidio directo. ¿Se quedó pegado, parece, Hernán? Oh, no, justamente... Sí, no. Claro. Y nosotros queremos que se peguen los precios, pero no se peguen nada. Porque ahí volvió Hernán. En Chile. Se había quedado pegado Hernán. La conformación de los mercados en Chile ¿ya? Es oligopólica. Y por lo tanto la competencia es mínima. Aquí está constituido, como lo dije en una entrevista ahí, esto parece el club de los tres chanchitos. Siempre hay tres. O hay dos, y uno tiene la posición dominante. Claro. ¿Ah? Entonces, mira, si tú te vas a todos los mercados, te pasa lo mismo. Los supermercados, a pesar que hay muchos supermercados, hay tres que controlan el 90%. Sí, po. Y la gente imita sus... Te vas a los combustibles, son tres. También. Y los vendedores imitan sus precios. Te vas a la farmacia, sin colusión. Entonces parece el club de los tres chanchitos pues. Sí, es muy cierto. Entonces tenemos que regular el tema de la participación de mercado. Nosotros hemos propuesto cuál es la máxima participación de mercado que puede tener una empresa, de tal manera que existe una competencia de verdad. No es lo mismo que existan 3 que existan 7. Pero ¿cómo se bajaría ese porcentaje? Competencia. ¿Cómo se bajaría ese Entonces, porcentaje? yo creo que esa es una tarea que viene por delante y que se necesita voluntad política, nada más. Obvio. Si eso lo podría regular, podría salir una ley, se modifica el decreto ley 211 y punto. Y se regula el mercado y se dan participación en el mercado. Fíjate que países más chicos que nosotros ya lo hicieron, porque vieron que este era el mal de esta economía que cuando está concentrada en oligopolio o monopolio, no compite y los precios no son competitivos y por lo tanto empieza a ocurrir el abuso. Puede haber acaparamiento, puede haber especulación. Y si alguien compra una producción grande... Mira, voy a poner un ejemplo. Hace 3-4 semanas atrás ocurrió un hecho que me lo comunicaron. Las 3 grandes cadenas de supermercados compraron la producción de Coca-Cola y los botilleros quedaron desabastecidos. No había para que ellos pudieran vender, a pesar que ellos pagan un precio mucho mayor que los supermercados. Entonces, el que compra por volumen puede acaparar y puede comprar el volumen que quiera y puede dejar desabastecido a todos los demás y no tienen acceso, y además tiene el control de los descuentos que te hacen por volumen. Si tú no compras más de una cantidad suficiente, esa empresa simplemente no te vende, o ese fabricante no te vende,
te niega la venta porque dice, no, ese pequeño volumen yo no vendo por menos de tanto. Y ahí empiezan los problemas de competencia. Por lo tanto, aquí hay que regular todo esto. Interesante lo que usted La plantea. concentración oligopólica que tiene el mercado chileno y también el tema de la distribución mayorista, los volúmenes de compra y la accesibilidad. Así se mataron las farmacias independientes, pues. Don Hernán, Si sí, pues por eso las municipalidades se tuvieron que unir para poder comprar y etcétera, etcétera, Eso, etcétera. un gran ejemplo. ¿No? Un gran ejemplo. Eso de es que la pregunta. Puede. ¿Cómo se baja la concentración en el mercado? Eso es una forma, o sea, la empresa pública o la empresa municipal. Claro. El problema es que las municipalidades hoy no pueden hacer empresas. Por la ley orgánica tienen que de hacerlo a través de las corporaciones. Tienen que hacerlo a través de corporaciones que empiezan. Sí, claro, es una fórmula, pero es más compleja. Lo que se está esperando es cambiar esa ley orgánica de municipalidades luego de que se cambie o una ley, porque a lo mejor desaparecen las leyes orgánicas de constitucionales. Pero por ahora, en la actual ley, no se puede. Podríamos tener en un futuro próximo un supermercado municipalizado. Exacto, eso es lo que queremos lograr nosotros teniendo gobiernos locales más fuertes en la próxima constitución. El mejor ejemplo que queremos dar es que nosotros lo que estamos llamando a que se constituya asociaciones de consumidores en cooperativas de consumo. Lo quiero llevar para allá un poquito. Ese es el ejemplo español, el ejemplo italiano, donde están los consumidores asociados y Hernán, ¿me escucha un poquito? La cooperativa del precio justo, y eso se traspasa a los consumidores directamente. Hernán, para eso estamos trabajando nosotros. Hernán, estamos intentando, porque creemos que así como teníamos un historial de cooperativa, no se olviden que la primera cooperativa de consumo latinoamericana, y antes que en España, ocurrió en Chile. Qué Unicop. Buena. Sí, po. Era una cooperativa de consumo. Unicop. Pero sí. Después derivó en Unimar. Claro, me la pasa. Después se transformó en Unimar. Claro. El Sodimac era una cooperativa de los constructores. También. O sea, tenemos Hernán, un historial de cooperativa que tenemos que revivirlo. Hernán, le quiero hacer una pregunta, porque se está hablando en la próxima constitución de la Agencia de Protección del Consumidor y que tendría más atribuciones que el actual CERNAC, que como muchas veces nuestro compañero socio Daniel Stingo dice, es como un león sin dientes, ¿no? Entonces, ¿qué le parece a usted esa idea, la de la Agencia de Protección del Consumidor? Mira, que se le cambie nombre, o sea CERNAC, o sea agencia, da lo mismo, ¿no? Que no nos pase lo que pasó con el Transantiago, que cambió a Red, pero sigue siendo lo mismo. No porque le cambie el nombre, va a ser una institución distinta. Yo comparto que sea un organismo autónomo, como dice la moción que presentó Stingo. La comparto plenamente, de hecho le habíamos propuesto nosotros que fuera autónomo, independiente, para que no esté expuesto a los ciclos políticos. Completamente de acuerdo. Comparto que debe tener atribuciones, pero no comparto en un punto con los que presentaron la moción y Daniel. Hemos intentado conversarle para explicarle qué es. El CERNAC hoy día tiene facultad fiscalizadora, por lo tanto, cuando en la moción dicen que va a tener facultad fiscalizadora, el CERNAC la tiene hoy día. Lo que no tiene es facultad reguladora, pero para tener facultad reguladora nosotros tenemos que hacer un diálogo de fuentes, hacer que las legislaciones especiales y todas las legislaciones anexas sean coherentes entre ellas y no tengamos una ley del consumidor que es una ley supletoria. Ese es el problema más de fondo, la supletoriedad de la ley del consumidor que se aplica solamente en lo que no considere la ley especial. Por lo tanto, aquí necesitamos una transformación de tal manera que las leyes especiales se adecúen a la ley del consumidor, de tal manera que la ley del consumidor no sea de segunda jerarquía. Ese es otro punto. Y en el tercer punto, donde yo difiero también, es la facultad sancionatoria. Estoy de acuerdo que el CERNAC tenga facultad sancionatoria, sí, pero no puede ser legitimado activo, porque si no se convierte en juez y parte. Esto, para explicarlo más simple, después de sancionar, la misma entidad no puede demandar por la defensa de la persona.
eso es juez y parte, porque ya sancionó. Esto, para hacerlo más simple, la legitimación activa le permite representar a las personas individualmente y colectivamente y por el interés colectivo y difuso. Y en consecuencia, cuando algunos dijeron que el Tribunal Constitucional le había quitado los dientes al CERNAC, ¿sí? Sin ser un admirador del Tribunal Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional estuvo bien, porque si no se convertía en juez y parte. Y esto, para poder darlo como ejemplo. ¿Usted dice que lo llevaría a tribunales entonces o tendría como un ombudsman, por ejemplo, un defensor del pueblo o algo consumidor? Así? No es eso. Es que si le damos facultad sancionatoria al CERNAC, no debiera tener legitimación activa. Y el CERNAC se tendría que ver tendría que reemplazar a los JPL, a los juzgados de policía local. Yo no sé si el CERNAC tendrá las capacidades y estaremos en condiciones de invertir para que el CERNAC esté desplegado en 350 comunas. Hoy día está solamente en capitales regionales. Por lo tanto, cuidado con eso. Ahora, si le damos la facultad sancionatoria, el CERNAC no debiera tener la facultad de legitimación activa para hacer acciones en casos individuales por el interés general. ¿Quién cumpliría ese papel? En casos colectivos por el interés colectivo y difuso de los consumidores. ¿Por qué apelo a esto? Porque no hay ninguna institución en Chile que tenga estas dos facultades. Pongo un ejemplo, la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene todas esas facultades que tendría el CERNAC, incluso la reguladora, incluso para emitir circulares, instructivos, todo lo que tiene, y fiscalización y sanción. Pero el trabajador, cuando demanda sus derechos, no es la Dirección del Trabajo la que lo defiende. No puede defenderlo, porque si no se convierte en juez y parte. Esas son las diferencias que tengo yo. Estoy de acuerdo que hay que definir el rol del CERNAC, porque el CERNAC hace de todo. Y nosotros necesitamos una entidad que tenga atribuciones en temas específicos y los más importantes que son hoy día para los consumidores. Por ejemplo, regular que sea la entidad reguladora de los contratos de adhesión, por ejemplo. Nadie regula los contratos de adhesión. Y todo lo que nosotros tenemos hoy día, todo lo que compramos, todo es un contrato de adhesión, hasta cuando pasamos por la autopista o vamos al cine. Es un contrato de adhesión implícito. Y por lo tanto, alguien tiene que regular, dar instructivos, tener atribuciones para poder regular esos contratos. Ahí hay un área, no estoy diciendo que toda, que pueda ser mediador, por perfecto, que sea mediador en el CERNAC. Por supuesto que tiene que tener facultad. La perdió en la discusión en el Tribunal Constitucional, pero si se le reponen, nadie va a oponer. Que tenga un sistema de procedimientos voluntarios para poder resolver conflictos entre la empresa y los consumidores y procedimientos voluntarios de mediación, también estoy de acuerdo. O sea, hay muchas áreas donde el CERNAC debería abocarse, pero en específico. No le demos más funciones tampoco, pero sí, si tiene la facultad reguladora y hacemos que nuestras legislaciones, tanto especiales, sean coherentes con la ley del consumidor, es parte fundamental de lo que yo llamo el diálogo de fuentes. Yo creo que ahí, bueno, cambiando quizás lo que va a pasar este órgano, digamos, ¿no es cierto?, que va a tener atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias según lo que se aprobó ayer en la comisión. Todavía falta que pase al pleno. Mucho esto, claro. Puede también a lo mejor armonizarse después de otra manera al final. Y también esto podría dar pie para una nueva ley del consumidor. Todo eso vamos a estarlo, por supuesto, viendo junto con Hernán y junto con todos y todes lo que pase ahí en la Convención Constitucional. Lo que sí es cierto es que necesitamos más fiscalización de todas maneras, sobre todo a los grandes empresarios oligopólicos, como dice Hernán. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, estuvo esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo. Abrazo, Hernán. Igual. Chao, chao. Chao, chao.